¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la iglesia Venid y Ved. Bueno, la semana anterior estuvimos con el tema de jóvenes no se dejen convencer. Y bueno, veíamos que Satanás está administrando el mundo. Y entonces, bueno, es muy marrullero y tiene muchísimas formas de que nosotros nos podemos desviar de la atención de Dios, y entre otras marrullerías, bueno, pues influye en la moda, en la publicidad y en las redes sociales. Si ustedes se percatan hoy día, los jóvenes, bueno, parece que ya traen adherido su celular. Y pues si vemos, es una forma también de adicción. Y veíamos el personaje que estuvimos analizando es Daniel. Daniel era un joven de 15 años que lo lleva cautivo a Babilonia, y él empieza a tener muy claro el ordenamiento de Dios. Y vemos, entre otras cosas, que la primera de las cualidades que tiene Daniel es la integridad. Dice: Daniel, a pesar de los lujos y el esplendor, dijo: no me voy a contaminar, y lo referimos en Daniel 1:8. Él no se quiere contaminar. ¿Por qué? Bueno, porque Dios ya había dado la instrucción de que su pueblo no iba a comer igual que todas las personas, se tenía que distinguir. Y entonces les da una serie de animales que no pueden comer. Les había dado a su pueblo mandamientos acerca de los alimentos que podían comer y de los que no podían comer. Y lo relata en el Antiguo Testamento, Levítico capítulo 11. Y la pregunta es: ¿hay alimentos que hacen daño? Pues no, Dios todo lo hace perfecto. Lo que quiere Dios es que haya una distinción y que su pueblo sea distinto en su forma de vida a las demás personas. Y bueno, pues, porque si fueran iguales todos los demás, ¿en qué se marcaba la diferencia? ¿En qué iba a ser un ejemplo, un modo a seguir? Así que Dios está muy interesado en que se separen de las costumbres del mundo, que vivan de una manera singular. Y también al final, ya casi del estudio, veíamos por medio del profeta Jeremías que Dios instruye y le dice a su pueblo en Jeremías 29:13: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Y muchas veces nosotros tenemos pues una mala concepción y pensamos que con el simple hecho de traer aquí el gafete, la etiqueta de que somos cristianos, vamos a poder tener una relación con Dios. Y la única forma en la que nosotros podemos realmente encontrar a Dios, entenderlo y acatar sus instrucciones es por medio de la lectura de la Santa Biblia. De lo contrario, pues nos estamos nosotros engañando. Vamos a continuar con los otros tres que nos faltan. Lo segundo que se muestra en la vida de Daniel es la disciplina. Él controló su ego y su apetito. La Biblia dice que Daniel se propuso no comer la comida y el vino que venían de la mesa del rey. Y esta metáfora nosotros podemos ver, bueno, aquí no está hablando de los alimentos, pero muchos de nosotros tenemos otro tipo de debilidades que le debemos de poner freno. ¿Por qué? Porque somos distintos, somos diferentes. Y estoy seguro, porque los libros de historia así lo recogen, que la comida que se servía en la mesa del rey, de cualquier rey, era comida gourmet, era lo mejor de lo mejor. Los caprichos más absurdos que se puedan imaginar eran los que estaban en la mesa. Cualquier cosa que se les ocurra, delicatessen, ahí estaba para ellos. Y Daniel,
en esto muestra una gran disciplina, a pesar de que era una gran tentación también. Ahora piensen esto, imagínense, en el lugar de Daniel tenemos 15 años, somos adolescentes, aún no hemos madurado, nos han sacado a la fuerza de nuestro país, jamás volveremos a ver a nuestros padres. Estamos en un país extranjero sin la supervisión de ningún adulto y el hombre más poderoso del país nos ofrece toda clase de lujos, toda clase de manjares y nos dice: tú vas a ser parte de mi equipo, te voy a dar poder. Y quiero que veamos, bueno, esto es el concepto que se estaba manejando en la época de Daniel, pero hoy particularmente los jóvenes y las jovencitas son muy vulnerables. ¿Qué pasaría? Una niña de 13, 15 años, en la escuela llega un joven, quizá ya con coche o quizá con una moto muy bonita, y la empieza a halagar, quiere llevarla quizá a tomar un helado, llevarla al cine. Esta niña de 13, 15 años podrá decir no. Pudiera ser que se deslumbre. Regresamos. Te voy a dar poder. Vas a tener prestigio. Vas a poder disfrutar de lo mejor, de lo mejor. Vas a tener los privilegios de vivir en un palacio. Vas a tener un trato preferente. La mejor educación, la comida más cara que existe. Díganme, si con 15 años y sin la supervisión de nuestros padres o ningún adulto, si ustedes pudieran rechazar esto. Esto es muy difícil, nos deslumbramos y sentimos, en el caso de las niñas, en el caso de los niños, que bueno, pues se sacaron la lotería, ¿verdad? Lamentablemente vemos constantemente cómo la televisión, las casas discográficas, el cine, encumbran a personajes que tienen algún talento y en algunas veces que no tienen talento, que solo por haberse acostado con un famoso, entonces empiezan a recibir cantidad enorme de dinero, son tratados como dioses, los llevan en limusina, reciben toda clase de regalos, de lujos, son invitados a las fiestas, los tratan como personas VIP. Entonces, después de todo esto, lo que encontramos es que muchos buenos jóvenes son echados a perder porque no son capaces de manejar tanto éxito tan pronto y de una forma tan repentina. Se convierten al final en juguetes rotos. Y bueno, volviendo al tema de los jóvenes, una niña que pues es la envidia en su escuela, porque ya hay algunos jovencitos que la empiezan a merodear. Vemos que encontramos es que muchos buenos jóvenes son echados a perder, y en vez de decir que son juguetes rotos, muchas veces las niñas terminan embarazadas. No supieron entender que empezaban los jovencitos a querer estar con ellas. Daniel se muestra increíblemente disciplinado para tener 15 años, para ser un joven sin padres y ser capaz de decirle al hombre más poderoso del mundo: mira, te voy a servir porque Dios me ha puesto aquí, pero no voy a estar en deuda contigo. No voy a dejar que tú me halagues con tu cultura o con tus deseos. No voy a dejarme seducir por lo que tú puedes ofrecerme. Puedes darme todos los lujos, pero yo nunca voy a olvidarme de que soy parte del pueblo de Dios. Y alguna jovencita que está siendo ya merodeada por otros muchachos tendrá el valor de decir: ¿sabes qué? Yo soy cristiana, y si tú quieres ser mi amigo,
pues tienes que ir a hablar con mis padres, porque definitivamente yo tengo reglas y obedezco a mis padres. Dice, no abras tu corazón a alguien que ni siquiera abre la Biblia. De que yo no te sirvo a ti, sino que sirvo a mi Dios. Leemos en Romanos, donde el apóstol nos exhorta a nosotros, también escuchemos la Biblia. Romanos 6:13, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios y así que usen todo su cuerpo como instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Nosotros no nos podemos ir con la finta y necesitamos decirles a las niñas que muchos de los jovencitos realmente pues lo único que quieren es manosearlas, no quieren tener una relación normal. Hay que ponerle mucho coco a todas las relaciones con los jovencitos. Dense cuenta que en mucho de esto hay un elemento de decisión personal. No va a ser Dios por nosotros. Para que las cosas ocurran, hay decisiones que nosotros tenemos que tomar. Tenemos que decidir no dejar que ninguna parte de nuestro cuerpo pueda ser utilizado por el mundo para hacer algo malo. Y al mismo tiempo tenemos que entregarnos completamente a Dios. Eso es algo que depende de mi voluntad. Esa fue la decisión que Daniel tomó cuando él era adolescente. Quiero ser usado por Dios y no ser usado por el mundo. Quiero ser transformado por Dios y no conformado por el mundo. El tercer valor que encontramos en la vida de Daniel es precisamente el valor. Estaba dispuesto a permanecer firme ante todas las amenazas y desde luego tuvo que tener un gran valor para rechazar la comida del rey. Porque esto era como un insulto, era como decirle, mira, lo siento, pero tu comida no es lo suficientemente buena para mí, así que no la voy a comer. ¿Saben? Que en aquel tiempo ofender al rey no era una peccata minuta, no era algo liviano, ligero, sino que se pagaba con el cuello, con la decapitación. Así que Daniel estaba enfrentando algo enormemente serio cuando se pone en una situación que podría resultar ofensiva para el rey, pero lo que hace que la situación se haga más complicada y más difícil para Daniel no es el hecho del precio que tiene que pagar, que es su propia vida, sino el hecho de que él no era el único joven judío que estaba en esa situación, que estaba en ese programa. Y por lo que vemos en el texto, la mayoría, la inmensa mayoría, más del 90 y tantos % de los jóvenes judíos que fueron llevados ahí, no encontraron ningún problema, no presentaron ninguna objeción a participar y comer los alimentos que venían de la mesa del rey. Seguro que a Daniel en algún momento le dijeron, pero no ves que eres el único, pero no ves que todos están comiendo, pero no ves que todos lo hacen. ¿Le suena este argumento? No porque todos lo hagan, yo tengo también que hacerlo. ¿Cuántas veces les han dicho a sus papás, pero los padres de mis amigos les dejan hacer tal o cual cosa? Todas mis amigas ya tienen celular, ya tienen novio o cosas por el estilo. Y a veces parece un argumento tan importante. Ahora, es importante también lo que hace Daniel. Él dice, no importa lo que haga todo el mundo, esto no está bien y yo no lo voy a hacer.
realmente es una persona madura, pero también valiente, porque estuvo dispuesto a mantenerse firme e ir contra la corriente, contra lo que todo el mundo hacía, y esto no es nada fácil, ir contra la opinión de la mayoría. Se han hecho numerosos experimentos psicológicos que demuestran el poder de la presión del grupo, hasta tal punto que todo lo que hemos vivido en alguna ocasión, pero me imagino que en un salón donde el maestro se supone que es la máxima autoridad del salón, y empieza a burlarse acerca de los cristianos y a decir, pero bueno, a estas alturas del partido, cualquiera que tenga 2 dedos de frente, cualquiera que haya estudiado un poco, ya no cree en Dios, ya no necesita esta muleta o cosas parecidas. Porque de verdad, ¿quién de ustedes cree en Dios? Bueno, hay que tener mucho valor para decir, yo creo en Dios en ese momento, para levantarse ahí y decirlo. Y vamos a ver qué nos dice las Escrituras. Sabemos que hay cristianos de la secreta, que hay cristianos de closet, que les da vergüenza decir ante sus amigos, ante sus familiares, que ya han decidido seguir a Jesucristo. Muchas veces, en alguna reunión, un amigo, un familiar, oye, ¿a poco ya te volviste aleluyo? ¿No? ¿Cómo crees? En lo absoluto. Pero veamos qué nos dice la Escritura. Está en 1 de Pedro 4:15. Si son asesinos, ladrones o delincuentes, o si se meten en asuntos ajenos, merecerán sufrir y pasar vergüenza. Y vean el 16. Pero si alguno de ustedes sufre por ser cristiano, no se avergüence, más bien agradezca a Dios por tener el privilegio de sufrir como cristiano. Y ahora vamos a ver qué nos dice el libro de Mateo. Mateo 10:32. Si alguien está dispuesto a decir ante la gente que cree en mí, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Y vean lo que dice el 33. Pero al que me niegue ante los demás, yo también lo negaré ante mi Padre que está en el cielo. Decía que hay muchos estudios, y posiblemente de los más conocidos son los que realizó Salomón Asch, un psicólogo de mediados del siglo pasado. Realizó unos experimentos que lo hicieron muy famosos, y nada más voy a presentar uno. Hizo muchos ejemplos, pero nada más hoy voy a presentar este. Se reunían 10, 15 personas y iban a ver cómo uno más iba a reaccionar ante los comentarios, ante las opiniones que estaba diciendo la mayoría. Y hay un ejemplo donde le dicen a la persona que van a estudiar, oye, de la parte derecha, dime esta columna a cuál se parece de estas tres. Y por supuesto, pues que iba a contestarse y los demás iban a dar un resultado equivocado. La primera vez decía, es la C, y se sentía enormemente incómodo de ser el único que tenía esa opinión. Ya la cuarta tarjeta, todos volvían a dar una respuesta errónea, y él ya no estaba incómodo, sino que se sentía que estaba en frecuencia con lo que decía el grupo. Se acopló a los demás. Las razones por las que hacían esto eran diferentes para cada uno. Algunos pensaban, híjole, yo soy el que está equivocado. Negaban lo que veían sus ojos porque les daba mayor autoridad a lo que decía la mayoría. Ellos deben tener la razón,
y yo debo de estar equivocado. Ahí se refleja una muy baja autoestima y se ajustaban a lo que decía la mayoría. Noten que le damos un mayor poder a la mayoría. La historia tiene incontables ejemplos de que demuestran que la mayoría muchas veces se equivoca. Y ahí, lo he contado anteriormente, Galileo Galilei está con los científicos y les dice, la Tierra es redonda y la Tierra gira en torno al Sol. Y la mayoría dijo, estás equivocado, la Tierra es plana y el Sol es el que circunda la Tierra. Entonces, como la mayoría había dicho eso, ¿qué le pasó? Lo quemaron. Y simplemente porque la mayoría decida que algo ya no es delito o apruebe una ley, ¿qué hacer? Algo que no quiere decir que eso sea lo correcto. Y hay muchos ejemplos de barbaridades que se están legislando que no son las correctas. Porque lo correcto siempre será lo correcto, sin importar cuántas personas digan lo contrario. Aunque ahora todo el mundo diga que eso es correcto, eso no hace que eso sea correcto. Solo Dios decide la verdad, no nosotros. No se trata por aquello por lo que vota la mayoría. Así que Daniel dijo, no me importa si todos los demás jóvenes lo hacen, yo no lo voy a hacer. Y esta clase de valor es algo que Dios bendice. Leemos en el libro de Éxodo. Éxodo 23:2. No sigan a la mayoría en su maldad. Cuando hayas de declarar en un caso legal, no te dejes llevar por la mayoría, inclinándote por lo que no es justo. Me asombra, el libro de Éxodo se escribió 1400 años antes de que naciera el Señor Jesús, y ya Dios nos está dando la instrucción. Esto es muy vigente. No sigas a la mayoría en su maldad. No dejen que otros decidan por ustedes. ¿Cuántas veces hemos sido tentados a hacer esto? ¿Cuántas veces les ha pasado que alguien te propone hacer algo que no quieres hacer, algo que sabes que está mal, pero igualmente lo haces porque todos los demás lo hacen y se tratan de arrastrar por la opinión de la mayoría? ¿Cuántos jovencitos que en su casa no tienen atención se van con los vagos de la esquina y empiezan ellos a tener un sentimiento de pertenencia y ese grupo lo obliga a que haga cosas indebidas? ¿Cuántas veces alguien que no bebe o lo invitan a beber y como lo presionan y le insisten, a lo mejor te obligan diciéndote, para ser hombre, no sé qué, o quién sabe qué cosas? En mi época te decían frases así, demuestra que eres un hombre, y como si la hombría se midiera por grados Gay-Lussac. Entonces al final uno termina cediendo a sus principios, a sus valores, o te invitan a fumar cualquier droga o cualquier cosa mayor. No podemos prestar atención a personas que te obligan a hacer cuestiones que tú no quieres. O te invitan a criticar a otra persona, a un vecino, a un compañero de la escuela y empiezan a hablar mal de él. Sin ningún tipo de fundamento, sin ningún tipo de pruebas, puro chismorreo. Pero tú participas como mínimo como oyente. Daniel no lo hizo, permaneció firme y fue prosperado porque Dios lo bendijo. Dice Pablo, 1 Corintios 16:13, manteneos alerta y firmes en la fe. Tenemos mucho valor y firmeza. Tenemos mucho valor y firmeza. Veamos cómo reitera la necesidad
de la firmeza, mantengámonos firmes, tengamos firmeza. Necesitamos hombres y mujeres de valor en esta época en la que vivimos. Vamos a escuchar la Biblia. Está en Isaías 5:20. Hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y la virtud es un defecto. Señoritas, jovencitas, no es cierto. Sigan ustedes preservando en la virtud. La cuarta y última cualidad de Daniel que quiero compartir con ustedes es que tuvo tacto con la autoridad y con esto demostró humildad. Ya la Biblia dice, Santiago 4:6, por eso dice la Escritura, Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Esta cualidad de carácter que los griegos veían como un defecto, sin embargo, la iglesia cristiana la mostró como un fruto del Espíritu y está en Gálatas 5:23 en el Nuevo Testamento, como una virtud que Dios quiere y se goza en bendecir. Daniel siente que no puede hacer lo que le están pidiendo que haga porque va en contra de sus principios, así que decide no contaminarse. No voy a comer esa comida, pero no obstante, él no va a demostrar en ningún momento una actitud orgullosa, sino por el contrario, tiene mucho tacto, demostrando con esto humildad. La forma en la que Daniel solicita que le permitan abstenerse de comer esa comida demuestra el respeto que él expresa. Él sabía que Dios había permitido que ese rey pagano fuera su jefe. Algunos de ustedes también tienen jefes que les pueden pedir que hagan cosas deshonestas que saben que no está bien que las hagan. Y bueno, saber cómo dirigirnos a estas personas, en el caso de Daniel, dice la Escritura, Daniel 1:8, así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Cuando le informan a Daniel que el rey había dictado esta orden, Daniel no hizo una pancarta para protestar, diciendo no voy a comer esa comida, no a los alimentos babilónicos. No se puso a hacer una huelga de hambre, no empezó a rebelarse, él no protesta, no endurece su actitud, no hay ningún tipo de altivez ni de orgullo, sino que al contrario, él no exige sus derechos, sino que humildemente pidió permiso. ¿Puedo no comer estos alimentos? ¿Podemos arreglar esto? Dice el libro de Proverbios 16:21. Los sabios son conocidos por su entendimiento y las palabras agradables son persuasivas. Si quieres ser persuasivo, si quieres convencer a los demás de sus argumentos, necesitas ser agradable. Eso es lo que dice la Biblia. Nunca van a ser persuasivos siendo corrosivos. Ya dice el refrán que se casan más moscas con miel que con vinagre y con hiel. Y esta es una realidad de la vida. Ahora bien, sigue diciendo la palabra. Daniel 1:9. Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de los oficiales, y me llama la atención, ¿por qué Daniel a esas alturas llevaba más o menos un año en Babilonia, tenía 15 años? Y yo no sé qué es lo que vio el jefe de oficiales en Daniel, pero sin duda alguna me imagino que debió de haber amabilidad, simpatía, bondad, cualidades que lo distinguieron del resto de los jóvenes. Hizo que tuviera gracia ante él cuando le hace esta petición
y que fue atendido. Y los cristianos deberíamos tener la mejor reputación, deberíamos de ser conocidos como los mejores ciudadanos, como los mejores, los empleados más honestos, los más trabajadores, los más responsables, las personas de mayor confianza. Que nuestra carta de presentación sea, mira, confía en él o en ella porque es evangélico. Que evangélico sea sinónimo de ser responsable. Tiene que ser un aval. No miente, no roba, no engaña, no es floja, no es flojo. Y esto se ha perdido. Tenemos que retomarlo, tenemos que levantar el nombre de cristiano para que realmente podamos ser lo que Dios quiere que seamos. ¿Y quién le dio a Daniel el valor para permanecer firme y no conformarse a los valores de la sociedad? Pues la clave encuentro yo que está en que Daniel tenía una relación cercana con Dios. Él era amigo de Dios, tenía el hábito de orar 3 veces al día. Y el resultado es que la presencia de Dios estaba en su vida, así como su protección. Este mensaje creo que lo necesitamos desesperadamente porque el mundo se vuelve cada vez más secular, más hostil a las personas que tienen fe, más antibiblia y con valores anticristianos. Y fíjense una cosa, en Europa las iglesias católicas, la gente ya no asiste, entonces ¿qué sucede? Las empiezan a vender y entonces en esa iglesia ahora pues es cafetería, es bar, es restaurante. En Inglaterra, bueno, pues una iglesia la convirtieron en gimnasio. En Bélgica hay hoteles, iglesias que los convirtieron en hoteles, o condominios, departamentos en una iglesia. En Holanda, librerías. Y lo más terrible, ¿no? Antes había imágenes de algunos santos y ahora está Marilyn Monroe. Eso es terrible. Y además vemos, por ejemplo, en los Países Bajos, en una iglesia han puesto una destilería. En Nueva York, boutiques. Y la presión para que nos conformemos va a seguir aumentando y aumentando cada vez más. ¿Y cómo respondemos a esto? Va a determinar cuánto Dios podrá bendecir nuestras vidas y determinará si continuaremos prosperando en el reino de Dios. Para terminar, quiero decir el consejo que nos da Pablo para tomar decisiones. Segunda de Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Muchas veces hay niñas cristianas que se empiezan a involucrar con jóvenes que no son cristianos y dicen, bueno, yo por mi amor lo voy a hacer cambiar. No es cierto, eso es falso. Cómprate una vaca coja y ¿qué? Porque tú te la compraste y su patita se va a componer. Entendamos, nosotros somos diferentes, somos distintos. Dice el versículo 15, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Satanás tiene muchos nombres, diablo, Satanás, Lucifer, y uno de ellos también es Belial. 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. 17, por lo cual salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. 18, y seré
para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Familia en Cristo, estas son las promesas que tenemos. Por eso debemos mantenernos limpios de todo lo que pueda mancharnos, ya sea en el cuerpo o en el espíritu. En el temor de Dios debemos consagrarnos completamente. Y aquí quiero hacer una observación. El temor, aquí cuando estamos en cuestiones espirituales, el temor a Dios no es el temor de miedo, es el temor de vergüenza. Dios está diciendo aquí, mira, no te contamines, no puedes servirle a Dios y a las riquezas, no puedes tener un pie en el reino de los cielos y otro en el reino de lo mundano. Y lo mismo, Dios no está peleado con los ricos. Si bien Dios hizo putrimillonarios a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David, a Salomón, a Job, lo que sí Dios está en contra es que el ser humano al dinero lo haga su Dios. Y vamos a escuchar qué nos dice la Biblia. Primera de Juan 2:15. No sigan amando al mundo, ni lo que hay en él. Si alguno ama al mundo, es porque no tiene el amor del Padre. Y vean la contundencia del versículo 16. Dice, esto es lo malo del mundo, desear cosas solo por complacer nuestras malas pasiones, dejarnos atraer por lo malo que vemos y sentirnos orgullosos de las cosas que tenemos. Pero nada de esto viene del Padre, sino del mundo. Y qué vigente es la Biblia. Esto, hagan de cuenta que lo estamos viviendo. Dejarnos atraer por lo malo que vemos y sentirnos orgullosos de las cosas que tenemos. Es importante que nosotros leamos la Biblia, porque si no vamos a estar dando muchos patinones en nuestra vida. Pero de Juan 2:17, el mundo está llegando a su fin junto con los deseos que hay en él. Pero el que hace lo que Dios quiere, vive para siempre. No se contaminen, sean ese pueblo santo, apartado para mí. Y dice Dios, entonces yo seré su Dios, entonces yo cuidaré de ustedes, entonces yo los bendeciré, ustedes serán mis hijos y mis hijas. Estas son las promesas que tenemos de Dios, de que Él nos va a tratar de esta forma, que va a ser Dios para nosotros con todo lo que esto implica, y lo dice el Todopoderoso. No podemos pretender nada más estar escuchando las prédicas, los estudios y estar engordando y no actuar. Necesitamos ser distintos, necesitamos ser diferentes. Si algo tenemos es que nos encanta quejarnos, que no se hace esto, que no se hace el otro, que no se hace aquello. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Yo les quiero proponer, uno, ¿qué van a hacer esta semana para aplicar la integridad, la disciplina, el valor, el tacto en su vida familiar, en la escuela, con los vecinos o en su trabajo? Dos, ¿qué prácticas actuales puedo cambiar para contribuir en mi entorno? Dejémonos de quejar y vamos a aplicar los consejos, la directiva que nos da las Escrituras. Padre amado, te damos infinitas gracias que este domingo 2 de octubre nos pusiste un ejemplo extraordinario, la vida de Daniel. Señor, queremos ser como él, tener la determinación de no flaquear ante las tentaciones, tener la determinación de obedecerte. Ha sido un extraordinario ejemplo tanto para los jóvenes como para también nosotros, mi Dios.
ayúdanos, quítanos esa soberbia. Te pedimos que nos encauces para empezar a hacer y a vivir como lo hizo Daniel. Y Dios, esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias y buenos días.